Buenas tardes a todos. Bueno, pues ha llegado el momento y vamos a dar comienzo a esta jornada que, como saben, vamos a impartir o vamos a estar esta tarde con ustedes mi compañera Asun García Balandrón, que es la responsable en materia de todo lo que tiene que ver con laboral con Omega Asesores, y yo misma, que soy la responsable de todo el departamento de mercantil y procesal en el despacho que lleva mi nombre, Antonia Magdaleno Abogados. Lo que vamos a intentar a lo largo de esta jornada de aproximadamente una hora es, evidentemente no tenemos fórmulas mágicas, ya nos gustaría, ¿verdad? Pero no las tenemos, no vamos a poder explicarles cómo ser absolutamente rentables en momentos como estos tan complicados de crisis, pero sí, gracias a nuestra experiencia con el día a día, con los empresarios, hemos podido detectar tanto problemas comunes como en ocasiones pues algunos trucos, algunas cuestiones que pueden venirles bien. Y a modo de introducción sí que me gustaría comentar que bueno, en todos los estudios que existen sobre la materia de crisis, no de esta crisis, sino en general, pues prácticamente todas las auditoras nos dicen que en toda crisis aproximadamente y en todo sector aproximadamente el 25% de las empresas salen reforzadas después de ella. Claro, cuando uno oye esto y lo está pasando tan mal como lo estamos pasando todos, especialmente los pequeños y medianos empresarios, especialmente los autónomos, dice, hombre, yo, fíjate, no quiero salir reforzado, yo me conformo con aguantar, yo me conformo con que llegue el final de la crisis y haya sobrevivido aquí, de forma que la supervivencia va a ser mi objetivo principal. Y es cierto, efectivamente, que en toda crisis muchas empresas no sobreviven. Pero ¿qué ocurre con las que sí lo hacen? Ocurre que, precisamente por esta disminución del número de empresas, nos encontramos con una concentración del mercado en esas pocas que se quedan y que, por lo tanto, experimentan una mayor rentabilidad. Luego, el objetivo que nos tenemos que plantear como empresarios es no solo voy a sobrevivir, sino que voy a intentar en la medida de lo posible aprovechar esta época de crisis para alcanzar la meta o el principio cuando esto acabe de la mejor forma posible. Es decir, preparación para salir de la crisis lo más fuerte posible. Y este es el objetivo un poco de la jornada que vamos a impartir Asun y yo. Porque no nos equivoquemos. A mí hay una frase que escuché ya hace muchos años, pero que me gusta mucho, y es que las crisis son como las modas. Afortunadamente siempre pasan. Y esta, como todas ellas, pasará y esperemos que todos nosotros sigamos ahí. Para ello hemos organizado, también hemos modificado un poquitín de lo que veníamos anunciando, el temario que vamos a tratar a la vista de las preguntas que nos han ido llegando por email, y las hemos agrupado en estas 4 partes: soluciones comerciales, estratégicas, laborales, de las que se encargará Asun, y soluciones genéricas de reestructuración. Y como línea de comienzo, nos ha parecido interesante plantearles cómo estamos hoy, cuál es el momento actual. Bueno, saben que hay una moratoria concursal, es decir, una paralización de la obligación de presentar concurso de acreedores actualmente hasta el 30 de junio de este año. Parece o se rumorea que se va a alargar todavía más hasta finales de año, hasta diciembre de 2022. Esto lo destacamos no solo por la moratoria concursal en sí, sino por la devolución de los créditos ICO, que hasta ahora al menos ha venido de la mano de esta moratoria concursal. Pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy, el 30 de junio de 2022, si el Gobierno no dice lo contrario, pues se acabará
digamos, esta no obligación de presentar concurso de acreedores. Pero fíjense, aún así, en 2021 se dieron un 31% más de concursos, aún sin tener obligación de presentar concurso, que en el año anterior. Tenemos aquí una foto de toda España. Tenemos destacado una foto de Asturias, porque aquí es donde tenemos las centrales, tanto Omega Asesores como nosotros, y hemos querido destacarlo. ¿Y qué se pone de manifiesto? Pues precisamente por esta existencia de una moratoria se pone de manifiesto el nacimiento de lo que se ha venido a llamar como empresas zombie. Es decir, empresas que están muertas, pero que siguen vivas, aparentemente vivas, pues bueno, a la espera de medidas de compensación, a la espera de que aparezca el mirlo blanco ese que todo empresario espera que aparezca algún día y que le solucione la vida, y que muchas veces son empresas que lo que hacen es generar un efecto dominó porque van dejando deudas por ahí, y un efecto dominó que se ve en este cuadro que tenemos aquí. Si se fijan, el número de concursos es muchísimo más alto cuanto menor es la empresa. Es muy alto en autónomos, muy alto en personas físicas, casi un 50% en SLs, y ya disminuye cuando pasamos de tamaño de empresa. Y uno dice, ¿existen claves de éxito para evitar el impago de un cliente? Bien, pues ante esto hemos de tener presente que muchas veces, y en especial en épocas de crisis, cometemos un error que es un error muy común, y es buscar el incremento de venta a toda costa. Y esto no siempre es bueno, porque de entrada un incremento de ventas, ¿qué hace? Aumenta la problemática que podamos tener de circulante y obviamente aumenta las necesidades operativas de fondo. Por ello, muchas veces es muy acertado, y ahí entran las medidas de reestructuración de las que hablaremos antes, de las que hablaremos evidentemente después. A veces es más acertado, decía, hacer un estudio de cuál es mi cartera de clientes y me voy a deshacer de todos aquellos que sean poco rentables. Por ejemplo, de aquellos que tengan un alto índice de quejas y reclamaciones sin justificación, de aquellos que me devuelvan producto de una manera excesivamente frecuente. Y fundamental en época de crisis, me quito de encima los que se retrasen en el pago, porque no hacen sino acumular mis tensiones de tesorería. Incluso, y lo vamos a ver después también, muchas veces es interesante llegar a eliminar líneas de producto o unidades productivas enteras. ¿Por qué? Pues porque llego a la conclusión de que les falta rentabilidad. Por ello, conocer la situación económica del cliente, conocer cómo actúa ese cliente o cómo interactúa con nuestra empresa va a ser básico. Va a ser básico también, y llamamos la atención, la financiación a nuestros clientes. ¿Cuántas veces pagamos al contado al proveedor y vendemos a 60 o a 90 a nuestros clientes? Esto nos lo podremos permitir en una época de bonanza, pero no en una época de crisis como la actual. Después, intentar averiguar su situación judicial. Tenemos actualmente un registro que pocas personas conocen, que es el registro público concursal, donde constan todos los datos de todas aquellas empresas, autónomos, etcétera, no solamente que han solicitado concurso, sino que, por ejemplo, han acudido a una mediación para conseguir una segunda oportunidad. Y después, si ya desgraciadamente, y si me permiten la expresión, nos han pillado en un concurso de acreedores, pues vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver cómo operamos dentro de ese concurso y ya con el impagado delante de nosotros. Y aquí podemos hacer dos cosas. Ahora no,
porque como les explicaba antes, tenemos una moratoria concursal hasta finales de junio de este año, pero una vez esa moratoria finalice en situación de normalidad, un acreedor, una empresa a quien su cliente le debe dinero, puede pedir el concurso de este cliente. Para ello es una solicitud muy sencilla, basta con demostrar la existencia del crédito, es decir, tengo una factura y esta factura está impagada, y una pluralidad de acreedores, es decir, no solo me debe dinero a mí, sino también a otras empresas o organismos públicos. Esto es relativamente sencillo de demostrar porque lo normal es que una empresa con dificultades no solo deba dinero a sus proveedores, sino también a la tesorería, a Hacienda, etc. ¿Y qué ventajas? Porque estarán ustedes pensando, vale, sí, Antonia me está diciendo que presente el concurso de alguien que me debe dinero y qué gano yo con eso. Bueno, como primera ventaja es que este acreedor, este deudor, perdón, que nos debe dinero, para poder decir no a la solicitud de concurso, para poder oponerse, tiene que consignar judicialmente el dinero que nos debe. Es decir, si lo que quiere es decir, no quiero ir a concurso, no quiero ir a un concurso necesario que probablemente, solo por ser necesario, tenga avisos de acabar en concurso culpable con toda la responsabilidad que ello implica para su administrador, entonces tendrá que coger y consignar el dinero que nos debe. Si no lo hace, si decide ir a concurso y aquietarse con nuestra solicitud, entonces la mitad de lo que nos deba se convertirá en crédito privilegiado. No voy a entrar a explicar los tipos de créditos en un concurso porque nos llevaría bastante más tiempo del que tenemos, pero sí les diré que dentro de la escala, pues primero están, o los más bajos están los créditos subordinados, después están los ordinarios, que son los que se generan precisamente con las relaciones comerciales, y delante de estos son los privilegiados. Bueno, pues si pedimos el concurso de un acreedor, de un deudor nuestro, el 50% de lo que nos deba se convierte en privilegiado. Y además, los gastos de nuestro abogado y nuestro procurador nos lo tendrán que pagar de la masa del concurso. Esto si decidimos ser, digamos, activos y pedir nosotros mismos el concurso. Pero ¿qué sucede si nos hemos quedado quietos y el concurso lo pide el propio deudor u otro acreedor, no necesariamente nosotros? Bien, en ese caso recibiremos un comunicado del administrador concursal para que le digamos cuál es nuestro crédito. Ojo, porque tendremos un mes nada más desde que se publique la existencia del concurso en el BOE para hacer esta comunicación. Y la ley sanciona además a quien se retrase excesivamente la comunicación con la subordinación del crédito, es decir, con el no cobro del crédito prácticamente en la práctica. ¿Se puede continuar sirviendo producto a aquella empresa que esté en concurso? Esto es una pregunta que nos hace mucho y que incluso nos ha llegado vía mail. Bien, no solo se puede, sino que una vez declarado el concurso, si el administrador concursal, que es quien decide en la práctica, después de declararse el concurso, autoriza que se haga un pedido de producto a nuestra empresa, ese pedido tenemos más seguridad de cobrarlo que de una empresa normal. ¿Por qué? Porque ningún administrador concursal, que es un órgano que depende del juzgado, se va a exponer a dejar que se haga un pedido si no cuenta ya con el dinero suficiente para pagarlo. Yo recuerdo, hace muchos años me pasó algo curioso que me hizo pensar en esto y en cómo algunos empresarios tienen una especial vista para moverse en las crisis. Con la crisis de 2008 me llamó una pequeña empresa
que era subcontrata de otras empresas grandes de construcción, y me dijo, mire, soy fulano de tal, el gerente de la empresa tal, y yo quiero ofrecerme a usted, que sé que es administradora concursal, para trabajar para empresas en concurso. Y yo, claro, me quedé sorprendida porque dije, ¿y eso? Pues muy fácil, mire, yo es que como trabajo para empresas más grandes, me están quedando pufos, si me permiten, pero es que lo dijo tal cual, me están quedando pufos de empresas que nunca me esperaría que me quedaran. Pero me he dado cuenta que cuando trabajo para una empresa en concurso, para acabar un edificio que está a mitad, para lucir unas paredes de una reforma que estuvieran haciendo, pues me he dado cuenta que si eso lo autoriza el administrador concursal, cobro sí o sí. Y además cobro puntualmente, así que he decidido ofrecerme a todos los administradores concursales. O sea, es que me resultó muy curioso porque dije, caramba, no solo tiene razón, sino que tiene una vista impresionante. Pues bueno, idea interesante. Como digo, si un administrador concursal da su ok a que una empresa siga haciendo pedidos, tranquilos, eso se va a cobrar sí o sí, porque no solo vamos a estar protegidos por el administrador, es que detrás del administrador está el juez del concurso. Y vamos, yo no conozco ningún caso donde haya habido problemas en ese cobro. Y finalmente decía, declarado el concurso de acreedores, pues también podremos como acreedores dentro de ese concurso, valga la redundancia, participar en la calificación. Podremos decir, oiga, no, este concurso es culpable. Y es culpable porque yo considero que el administrador lo ha hecho mal en este punto, en este punto, en este punto. Por supuesto, si se propone un convenio podremos votar a favor o en contra y también podremos hacer alegaciones dentro del plan de liquidación si es que la empresa finalmente va a liquidación. Bien, vamos a pasar ya a una cuestión que es relativamente poco conocida, muy práctica, pero también muy interesante. Y es la siguiente. Yo tengo una factura pendiente de cobro. Mi cliente ha declarado concurso, la factura es una factura importante y por lo tanto lleva un IVA importante. Llega al final de trimestre y yo tengo que pagar el IVA, pero este señor no me ha pagado la factura porque me la ha pillado dentro del concurso. Bien, pues para eso tenemos, y les decía que es poco conocido, la posibilidad precisamente de pedirle a Hacienda la devolución del IVA. Lo que ocurre es que, como casi siempre con Hacienda, pues bueno, hay un procedimiento un poco complejo, pero no tanto si se explica con un poquito de detenimiento. Vamos a ver. Hemos intentado hacer este cuadro explicativo y aquí hago un paréntesis, no lo dije, pero esta presentación la van a tener ustedes colgada en la dirección que se les ha dado para poder estar viéndonos ahora y van a poder consultarla cuantas veces quieran. Vamos a ver, desde que se anuncia el concurso en el BOE hasta que comunicamos el crédito a la administración concursal, solo puede transcurrir un mes. Desde que se publica el concurso en el BOE hasta que modificamos la factura para que nos devuelvan el IVA, pueden pasar como máximo 3 meses. Y desde que hemos hecho esa modificación de la factura hasta que le decimos a Hacienda, muy buenas, he modificado esta factura, hay otro mes. Es decir, en este primer mes debemos comunicar nuestro crédito. Comunicado el crédito en el concurso, tenemos 3 meses para poder realizar lo que se llama la factura rectificativa. Y desde que hemos hecho la factura, imaginemos que la hemos hecho aquí, tendremos un mes para decirle a Hacienda que efectivamente hemos realizado esa factura y que por lo tanto bien nos compense o bien nos devuelva el IVA. Es cierto que la base la vamos a seguir teniendo reconocida en el concurso,
pero bueno, como digo, en muchas ocasiones, sobre todo si son facturas muy, muy altas, el IVA es muy importante. Bien, y vamos a pasar ya a lo que hemos querido llamar el enfoque estratégico. Y fíjense que destacamos lo que nos parece básico, evitar la improvisación. Sobre todo, evitar la improvisación. Para ello resulta muy importante tener una hoja de ruta. Es decir, buscamos todo el tiempo la elaboración del paso siguiente, del plan de acción. ¿Cómo vamos a actuar durante esta época de crisis? Esta hoja de ruta, precisamente para evitar la improvisación, hace falta actuar antes de la aparición de los primeros síntomas. ¿Por qué? Y yo siempre suelo poner un ejemplo que me parece muy obvio. Hay que tomar medidas 6 meses antes de que piense que no voy a poder pagar las nóminas. Y no empezar a plantearse si tomo medidas 6 meses después, cuando ya les debo a los trabajadores 6 meses de nóminas, que es precisamente lo que se suele hacer. Este plan de acción contendrá las medidas necesarias para restablecer la salud de la compañía. Y este plan de acción deberá actuar en 3 frentes: frente estratégico, frente operativo y frente financiero. Los veremos todos ellos después. Además, tendremos también, básico y muy importante, por eso está aquí esta tarde Asun, que tener en cuenta las medidas laborales, ajustar la dimensión y la especialización de la plantilla, conociendo e implementando además la normativa laboral que tanto dolor de cabeza nos está dando durante estos últimos tiempos con la importante reforma que se ha llevado a cabo. Y si es necesario, que normalmente lo será, habrá que tomar medidas también de reestructuración estructural y financiera. Medidas de refinanciación y de ajuste de la estructura empresarial. Fusiones, escisiones, ventas de unidades productivas, enajenación o cierre de unidades de negocio, todo tipo de medidas que nos lleven a adecuar las dimensiones y los caracteres de nuestra empresa al momento que de verdad estamos viviendo. Bien, y vamos a comenzar y cedo la palabra a Asunción. Vamos a comenzar con las soluciones laborales que, como les decía, tan importantes son en el día a día de nuestra empresa. Sin más, Asun, tienes la palabra. Buenas tardes. Como dice Antonia, voy a ocuparme del tema laboral y puesto que el objetivo de esta charla es aportar soluciones en tiempos de crisis, vamos a ver la reciente reforma laboral con soporte legal en el Real Decreto 3321 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, garantía de la estabilidad en el empleo y transformación del mercado de trabajo, porque yo creo que aporta realmente alguna solución. Es decir, no se puede ver como algo complicado, como algo ajeno, sino más bien como un aporte de soluciones. Y para ello tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos de esta reforma laboral. Como se establece en el preámbulo de la norma, son 4. La simplificación de los contratos y reducción de la tasa de temporalidad, la modernización de la negociación colectiva, la modernización de la contratación y la subcontratación de las empresas, el establecimiento finalmente de un mecanismo de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y apoyo a la transición. Vamos a analizar cada uno de estos 4 bloques, pero haciendo especial énfasis en el primero, porque en él se recogen las modificaciones relativas a la contratación, que son las que aparecen en pantalla cuando hablamos de soluciones laborales.
El primer bloque se refiere, por tanto, a la simplificación de contratos y reducción de la tasa de temporalidad. Bien. Tenemos que decir al respecto, hacer 4 puntualizaciones. En primer lugar, se establece un contrato formativo. Ya lo había, ciertamente, había un contrato de formación y había un contrato en prácticas. Pues bien, ahora se establece un contrato formativo con 2 modalidades. Por una parte, el contrato de formación en alternancia, que permite compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o el catálogo de especialidades formativas del SEPE. Con una ventaja, y es que antes la formación tenía techo en cuanto a la edad. Ahora, dependiendo de las circunstancias, de que se den determinadas condiciones, el alumno puede tener 30, 40, 50, no hay límite de edad. ¿Bien? Esto, la primera de las modalidades. Hay una segunda modalidad y es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios, o sea, fue el contrato en prácticas de siempre. Esto se refiere al contrato de formación. Hay una segunda novedad, un segundo punto importante en cuanto a este primer bloque, y es que desaparecen los contratos de obra o servicio. Vamos a ver. Los contratos de obra o servicio, el problema de los mismos, tenían un fundamento y tenían una razón de ser muy importante. Problema, el uso y el abuso que se hizo de los mismos. En consecuencia, se han eliminado los contratos de obra y servicio. Hubo un periodo de transitoriedad desde que entró en vigor la norma hasta el 31 de marzo, en el cual se podían continuar haciendo este tipo de contratos, pero desde ese momento, desde el 1 de abril, se acabó. No hay posibilidad de hacer ni un solo contrato más de estas características. Entonces, ¿qué contratos temporales tenemos? Pues los contratos de duración determinada. Y estos contratos de duración determinada pueden ser de 2 tipos. O bien por circunstancias de la producción, o bien por sustitución de persona trabajadora. Vamos a ver el primero. Los contratos por circunstancias de la producción son el antiguo contrato eventual circunstancias de la producción que había y continúa igual, lo que pasa que hace una distinción. Es decir, en primer lugar, se entiende por este tipo, por contrato circunstancias de la producción, el incremento ocasional e imprevisible, y la norma hace hincapié en el detalle, así como las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere. ¿Vale? Entonces, para este tipo de contratos de causas imprevisibles, la duración puede ser hasta 6 meses en principio, salvo que el convenio de aplicación disponga una duración mayor. Muchos convenios establecen una duración de hasta 12 meses en un periodo de 18. Bien. Entonces, esto sería para los contratos por causas imprevisibles. Pero luego hay otros contratos de duración determinada, circunstancias de la producción, pero por causas previsibles. En este caso, tienen una duración reducida y limitada a 90 días en el año para la empresa. No pueden durar más. ¿Vale? Entonces, estos contratos, por ejemplo, en hostelería, yo sé que en un determinado momento, imaginemos una empresa de catering, pues tiene un montón de eventos que se acumulan en un periodo del año, por ejemplo, en el mes de julio. Ahí sabe que va a necesitar más personal y que va a tener que contratar más gente para ese momento. Que nadie le garantiza que todos los años se repita, pero según la agenda que tengo este año, en julio me ocurre esto. ¿Qué tengo que hacer? Recurrir a este tipo de contratos de duración, que no puedo utilizar el contrato por los 90 días, sino de duración menor hasta los 90 días. ¿De acuerdo? Bien, entonces este sería el de circunstancias de la producción. ¿Por qué se caracterizan ahora? Por la causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos contratos tienen que tener una causa habilitante que justifique la temporalidad. Si no hay tal causa habilitante, el contrato pasa a ser fijo. Ese es el problema. Bien. En segundo lugar, hablamos de otro tipo de contratos, además de los de circunstancias de la producción, y son los de sustitución. A ver, era el contrato antiguo de interinidad. Entonces ahora
tenemos el contrato de sustitución, que puede ser para sustituir a una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo. Hay que poner el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución, por ejemplo, una situación de incapacidad temporal. En segundo lugar, podríamos hablar de un contrato de sustitución para complementar la jornada reducida de aquellas personas que tienen derecho a una reducción de jornada. Por ejemplo, imaginemos una persona que pide una reducción de jornada por cuidado de menor. Bien, pues en el porcentaje que está reducido a la jornada, yo puedo utilizar este tipo de contratos para contratar a otra persona. Y por último, el contrato de sustitución para que podrá concertarse para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o de promoción para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo. En este caso sí tenemos una limitación temporal, así como los dos anteriores. No tenemos un límite en el tiempo porque en el caso de cuidado de menor hasta los 12 años puede utilizar el derecho a la persona, o en el caso de una IT no sabemos cuánto tiempo va a estar mal esa persona, cuánto tiempo va a estar de baja. Aquí el contrato no puede ser superior a 3 meses para la cobertura de una plaza de promoción. ¿Vale? Bien. Y luego, el cuarto punto de este primer bloque sería el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, lo que es decisivo en este tipo de contrato es la naturaleza de los trabajos realizados de carácter estacional o vinculados a actividades productivas o de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Bien. Y hay una aclaración, una puntualización de la norma y es, además, podrán desarrollarse a través de esta modalidad de contratación las actividades realizadas al amparo de las contratas mercantiles y administrativas. O sea, antes las contratas se hacían vía contrato de obra o servicio. Desaparece el contrato de obra o servicio y entonces en el de circunstancias de la producción dice expresamente que no se podrá utilizar para las contratas o subcontratas. Con lo cual, estás abocado al contrato fijo discontinuo. Un último apunte sobre la temporalidad, y es que se quiere evitar la temporalidad a toda costa, entonces se quiere primar los contratos indefinidos y lo que se hace es establecer nuevas reglas sobre la concatenación contractual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquellas personas que han trabajado en un plazo de 24 meses, se toma como referencia los 24 meses, si han estado trabajando durante un plazo superior a los 18 meses, automáticamente son fijos. Da igual que sea mediante varios contratos, da igual que haya habido o no solución de continuidad, el caso es que en 24 meses han trabajado más de 18. Pero es que tampoco se libraría a la empresa pensando, bueno, pues lo despido, finaliza el contrato y contrato a otra persona para hacer la misma tarea. Tampoco. ¿Por qué? Porque tendrá la condición o adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado durante más de 18 meses en 24. Con lo cual, aquí nos daría igual. Y déjame que te haga una pregunta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en estos de duración determinada? Se me está ocurriendo porque es bastante frecuente el contrato, o sea, las mamás o los papás que se cogen una excedencia o una reducción de jornada por nacimiento de hijos. Cuando vamos... Lo pueden tener hasta los 12 años. Exacto. Si no me equivoco. Exacto. Sí. Si yo contrato a alguien para cubrir ese puesto y dura más de 24 meses, estamos en interinidad. No, aquí no estamos... A ver, la temporalidad se aplica para las circunstancias de la producción. Me da igual que sea el previsible o el imprevisible, pero en este caso estamos hablando de un contrato de sustitución. Entonces, como es sustitución y la persona tiene un derecho... Bueno, menos mal. ¿Ya? Algo es algo. No, se está pensando más en el derecho de la persona sustituida que en el sustituto. Muy bien. Bien, y luego tenemos los otros bloques, son los que se refieren a la modernización de la negociación colectiva. Bueno, aquí lo que se está haciendo realmente es fortalecer el ámbito legítimo de actuación de los sujetos negociadores de los convenios colectivos. Hay que volver a darle un poquito de voz a los sindicatos que estaban un poco apagados, ¿vale? Y es lo que pretende esta parte. Y luego
hay un tercer bloque relativo a la modernización de la contratación y subcontratación de empresas. Bien, el objetivo realmente, y voy muy brevemente, el objetivo es procurar la necesaria protección de las personas trabajadoras, evitando que cuando se hace una contrata o una subcontrata, la empresa sea competitiva a costa de los derechos de los trabajadores. Me explico. Que no se empeoren las condiciones laborales para que la empresa sea más competitiva. Es lo que se pretende con este bloque. Y luego hay un último bloque al que me refiero aquí, que es el de mecanismo red de flexibilización y estabilización del empleo. Se incorporan medidas para facilitar el uso de los expedientes temporales de empleo como una fórmula alternativa y prioritaria a las extinciones. O sea, se trata de evitar la extinción de contratos, se trata de evitar los despidos. Lo que se pretende es, viendo el buen funcionamiento que hubo durante la pandemia con los ERTES por la COVID, continuar con ese mecanismo y desarrollar la reducción temporal de jornada o la suspensión de los contratos por causa de fuerza mayor temporal, y implementándolo, digamos, dentro de lo que es los mecanismos habituales para este tipo de soluciones. Y un último apunte, que es el número 5 para la construcción, que no tiene mucho que ver con el resto, porque tiene autonomía, tiene vida propia, digamos, dentro de lo que es la norma. En el caso de la construcción, había un contrato que era el contrato fijo de obra. Bien, como desaparecen los contratos de obra o servicio, pues automáticamente el contrato fijo de obra desaparece también. Pero se sustituye por un contrato indefinido de obra que podrá extinguirse por motivos inherentes al trabajador. Digamos, que la carga pasa al trabajador y si no continúa en la empresa es porque el trabajador no quiere. ¿Me explico? Es decir, lo que se pretende es descargar a la empresa de la responsabilidad y a través de una indemnización, si el trabajador no cumple con una serie de opciones que le da el empresario, tiene la posibilidad de despedirlo en las condiciones establecidas por la norma. Y estas serían las posibles soluciones que aporta la reforma laboral. Bueno, la verdad es que escuchar a Asun es una maravilla, porque yo que confieso, ahora que no me oye nadie, no saber prácticamente nada de derecho laboral, y lo poco que sabía pues ya no me sirve porque ha cambiado todo, pero tiene la increíble capacidad de hacerlo todo mucho más sencillo de lo que realmente es. Muchas gracias, Asun. Bueno, pues vamos a continuar, vistos los puntos estos que nos pueden servir indudablemente también, no solo para, como decíamos al principio, sobrevivir durante esta época de crisis, sino para llegar bien posicionados al final. Y en su caso, pues para reestructurar la plantilla, saber qué opciones tengo, cuáles no. Entiendo, por cierto, que el tema indemnizatorio de despidos y demás no ha modificado, no se ha visto modificado. No, eso en principio no. No afecta para nada. Sigue, continúa despido improcedente 33 días por año, 45 si el trabajador ha cotizado antes del 2012, continúa siendo, si es un despido objetivo, los 20 días. O sea, eso no se ha tocado. No se ha modificado. No. Bueno, pues todavía sé algo, porque eso sí me lo sabía. Bien, sigamos, como decía, con las soluciones de reestructuración y dentro de ellas con el plan de acción. No les he comentado, y seguro que han oído hablar en los medios de comunicación, de una reforma de la ley concursal que está en ciernes y que teóricamente debería estar aprobada ya, porque es para introducir en nuestro derecho las normas contenidas en una directiva europea de 2019. Y esta reforma, que suponemos se aprobará pues en breve, suponemos, debería, como máximo el gobierno tiene hasta junio, o sea que debería estar ya a punto. Y les decía, esta reforma se centra muchísimo en la fase previa al concurso, es un giro copernicano en lo que veníamos conociendo hasta ahora, de forma que ya no se apuesta tanto por el proceso concursal
cuanto por lo que hasta hoy conocimos como preconcurso. Lo que se quiere es dar a las empresas un paraguas, un colchón de tranquilidad donde nadie les va a poder ejecutar una deuda, donde nadie les va a poder pedir un concurso necesario para que se produzca una reestructuración. Y fíjense que el lenguaje aquí es importante porque no hablamos de refinanciación, que es de lo que se venía hablando hasta ahora, los planes de refinanciación, la refinanciación homologada por el juez. No, estamos hablando de reestructuración. ¿Y por qué? Pues porque la reestructuración va en las 3 vías que mencionaba al principio. Reestructuración estratégica, reestructuración operativa y reestructuración financiera o refinanciación, como se conocía antes. Pero, ¿qué es necesario para esta reforma prevista? Y no solo para la reforma, ¿qué es necesario para que se ponga en marcha un plan de acción, unas medidas de reestructuración, me voy a hacer fuerte esperando hasta que llegue el final de la crisis? La viabilidad. La empresa debe tener viabilidad, porque si la empresa no tiene viabilidad, si la empresa no es capaz, no es que esté pasando un mal momento, no es que se haya apalancado mucha deuda o tenga problemas de tesorería o su producto se haya visto menguado por la crisis o le hayan subido tanto la luz y me dedico a fabricar cerámica y resulta que la luz es algo imprescindible y en este momento no soy viable, pero sí lo soy a futuro. Esas empresas, las que llamamos empresas zombies, no tienen que hacer nada de esto. El buen empresario, el empresario diligente, lo que hace con esas empresas es liquidarlas, cerrarlas ordenadamente si no tienen acreedores, cosa que si ustedes conocen alguna me lo dicen, porque en fin, siempre está bien ver cosas nuevas, o a través de un proceso concursal. Para esas otras, para las que sí que tienen viabilidad, que además en épocas de crisis no estructural, sino coyuntural, como es el momento. Crisis, ¿por qué? Porque acabamos de salir del COVID, todavía no del todo, porque después del COVID nos ha venido una guerra que ha hecho que se incremente la energía hasta unos niveles jamás conocidos en este país, porque además las medidas que toma el gobierno pues no son precisamente para facilitarle la vida, sobre todo al pequeño empresario y al autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas no estructurales, como digo, sino coyunturales. Entonces es cuando nos tenemos que poner en marcha. Y esta puesta en marcha parte de, dentro de nuestro plan de acción, recoger medidas de reestructuración estratégica u operativa. Debemos hacer un estudio de costes y, por lo tanto, un estudio de rentabilidades. Lo que les comentaba antes, de dejar de producir o dejar de vender a clientes que realmente no nos son rentables. Debemos identificar lo que se viene denominando como core business, es decir, aquello en lo que de verdad somos buenos, aquello en lo que somos competitivos, aquello que es el corazón de nuestro negocio. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas empresas han conocido dedicadas a vender zapatos, a fabricar muebles, como yo conocí pequeños supermercados, que han cogido el poquito excedente que tenían y en lugar de dedicarlo a invertir en la propia empresa, decidieron comprar ladrillo. ¿Por qué? Porque les parecía que era un negocio estupendo. ¿Qué pasó cuando vino la burbuja del ladrillo? Que todas estas empresas se fueron a pique, porque se habían dedicado a algo que no era su negocio y que no conocían y que no sabían trabajar. O, por ejemplo, otro cliente a quien le tuve que presentar concurso y del cual vendimos una unidad productiva. Era una empresa importantísima, fuerte,
en diseño de software, en programación. De repente les sale una oportunidad de quedarse con un centro de emergencias de esto del 112 que estaba subcontratado. ¿Qué tendrá que ver? Llevar un centro de call center de emergencias con diseñar software. A mí que me lo expliquen porque no tiene nada que ver, pero les pareció tan atractivo que se lanzaron a ello. ¿Qué pasó? Que tuvieron que contratar un montón de telefonistas, que tuvieron que redimensionar la empresa. A la vuelta de 2 años no les llegaba con lo que les pagaban por ese servicio para todo lo que tenían todo el gasto que habían realizado. ¿Qué pasó? Pues que tuvimos que presentar concursos, vender esa parte de unidad productiva que no era su core business y así conseguimos sacarla adelante. Con lo cual hay que centrarse, especialmente porque mira, si no estamos en época de crisis, pues puede uno hacer experimentos, pero en época de crisis no. Tenemos que centrarnos en lo que de verdad somos buenos. Hay que recortar costes, sí, pero no en actividades estratégicas. No bajemos la calidad del producto. No intentemos que los trabajadores cobren menos y trabajen más, porque ese va a ser un trabajador que no va a trabajar a gusto, que no va a trabajar bien, y eso lo van a notar nuestros clientes. Las inversiones solo con retorno a corto plazo. Si hay problemas, hay que olvidarse de hacer adquisiciones. Como dice ese dicho jesuita, que eran unos grandes sabios, en tiempos de tormentas no hacer mudanzas. Si hay problemas, se centra uno en lo que sabe hacer y gasta en lo importante y nada más que en lo importante. Y por supuesto, hemos de tener un plan de tesorería bien diseñado y gestionar el circulante con lupa muy de cerca en el día a día y sin dejar que las variaciones sean demasiado altas. También la reestructuración de plantillas, la especialización de los trabajadores, dedicar al trabajador especializado a lo que verdaderamente sabe hacer, fomentar, digamos, esa especialización y así toda una larga serie de etcéteras. Ya les decía al principio que no nos sentimos capaces de dar fórmulas mágicas, pero sí pinceladas que quizá les puedan servir para encender una bombilla y decir, hombre, pues esto me puede afectar y puede ser una solución para mí. En cuanto a la reestructuración financiera, bueno, pues con ella a lo que nos estamos refiriendo es a las medidas de refinanciación bancaria. Y actualmente las medidas de refinanciación bancaria van de la mano con el tema de los créditos ICO. Y es importante, yo no nos cansamos nunca de decirlo a nuestros clientes, ojo con la negociación con la banca y las medidas de garantía personal del empresario. Las entidades financieras, incluso para los créditos ICO, suelen pedir una garantía adicional personal de los administradores de la sociedad o incluso de sus socios. No es una buena idea, no deja de ser una patada hacia adelante que lo único que hace es confundir el patrimonio empresarial con el patrimonio personal. Y lo único que hace es que si desgraciadamente nuestra empresa al final acaba en una situación de crisis, arrastra también a nuestra familia con todos los problemas que ello implica. ¿Se puede realizar una inversión en nuestra empresa? Sí, por supuesto, siempre que la empresa sea viable y siempre que no estemos en una situación límite, pero no garantizar con todos los bienes personales presentes y futuros, que es lo que se está haciendo, las deudas que pueda tener la empresa. Por supuesto, no financiar a clientes, también lo apuntábamos antes.
No, si estoy pagando al contado a mis proveedores, cobro al contado a mis clientes. Hago descuentos por el pronto pago. El circulante es básico en época de crisis y por lo tanto tenemos que fomentarlo. Y finalmente, y por desgracia, si nada de esto ha sido útil y la empresa pues no le queda otra que presentar concurso de acreedores, o bien en aquellas empresas que no fueran viables y entonces nos hemos planteado el concurso desde el primer momento, pues habrá que acudir a él. El concurso evita responsabilidades, además de responsabilidades personales de los administradores de la empresa. Y aquí el tema de la moratoria concursal puede ser una trampa legal. ¿Y por qué digo esto? Porque desde aproximadamente abril de 2020 el Gobierno, a través de reales decretos, está estableciendo la moratoria concursal, es decir, no existe la obligación de presentar concurso de acreedores. Pero esto se hizo sobre todo para evitar los concursos necesarios, los concursos presentados por aquellos a quienes la empresa debe dinero. Pero ojo, porque si un administrador se dio cuenta de que su empresa era inviable en 2020 y lleva 2 años con la empresa zombie y además se ha aprovechado de la legislación para pedir créditos ICO y ha seguido generando deuda, aún a sabiendas de que su empresa ya estaba en situación de concurso en 2020, ojo, porque esta moratoria puede ser una trampa que haga que el día que presente concurso y el administrador concursal vea los papeles, diga, ojo, porque usted ha colaborado a incrementar la deuda de la empresa. Y por lo tanto, usted, señor administrador, es culpable en este concurso y tiene que pagar las deudas de la empresa. No obligación de presentar concurso no significa todo vale y me voy a dedicar a alargar la vida de la empresa y a contratar más deuda de una forma poco diligente. El concurso, decía, evita responsabilidades de los administradores y evita también desgaste de la plantilla, de los clientes. Puede llegar un momento, si tú coges la empresa y la llevas a concurso en un momento temprano, cuando lo tienes claro que ya no vas a poder hacer otra cosa, es posible que esa línea de producto, esos trabajadores, puedan salvarse. ¿Cómo? Pues con la venta de la unidad productiva. ¿Por qué? Porque no has esperado mucho tiempo, sigue teniendo clientes, los trabajadores siguen teniendo ilusión. En cambio, si tú has estado 2 años esperando hasta ver si definitivamente presentas concurso o no, cuando llega, la plantilla está quemada, si me permiten la expresión, los clientes no quieren saber nada y ahí poco más queda que las paredes, si es que las paredes no son de alquiler, porque si son de alquiler, ni siquiera. Y además el concurso sirve para aquel empresario, persona física, autónomo, para poder acogerse a lo que se denomina la segunda oportunidad, que no nos da tiempo a explicar, quizá sea motivo de otra jornada, pero que sí apunto, pues que puede servir, como su propio nombre indica, para que a través del juzgado se perdonen las deudas que este empresario autónomo, persona física, no pueda asumir y pueda empezar una nueva vida personal y profesional ya sin el lastre de toda esa cantidad ingente de deudas. Bien, pues con esto habríamos finalizado. Esperamos haberles sido de utilidad, esperamos haber aclarado las dudas que pudieran tener y las que nos han planteado a través de sus correos electrónicos. Y en cualquier caso, tanto Asun como yo misma y todos los profesionales de ambas firmas vamos a estar encantados de atenderles, de reunirnos con ustedes, de escucharles
en las oficinas, en nuestras oficinas, cuyos datos tienen aquí y a las que se pueden dirigir siempre que quieran. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima jornada.